Por ahí se menciona que hay una regla de oro, ya la saben bien. Yo digo, bueno, ¿por qué será regla de oro? ¿No será de cobre? ¿No será de plomo? ¿No será de barro? Regla de oro. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Trata al otro como quieres que te traten. Regla de oro. Fíjense nada más lo difícil que es llevar a cabo esto. Y es mínimo. No están pidiendo máximos. Oye, ama a tu prójimo, desvívete por él, da la vida por él. No, no está pidiendo eso. Por conveniencia, trátalo bien. Fíjese, por conveniencia. Y en este mundo y en nuestro México, ni eso observamos. ¿Cómo estamos así, digamos, pues qué les digo yo, en este momento, en estos años, en cómo estamos? ¿De veras hay justicia? No, ni mucho menos. Y caridad, ni mencionarla. Ni mencionarla. Entonces, ¿qué tenemos adentro? Para mí, un vacío totalmente, de veras, y a nivel espiritual. Lo queremos llenar con cosas, con lo económico, con lo material, y se acabó el ser humano. La materia pide materia, el espíritu pide espiritual. Tenemos alma y cuerpo, recuérdenlo. Entonces, ahí viene ese desalojo del alma, de la parte espiritual, quererla llenar, satisfacer con algo meramente material y transitorio. Y ahí está el caos del ser humano. Entonces aquí, igualdad tenemos. Y en consecuencia, ¿qué vamos a entender por derechos humanos? ¿Qué vamos a entender? Miren, hay muchas definiciones, sí, pero comulgo yo con la definición que tiene este hombre, que lo conoce, espero, Enrique Antonio Pérez Luño. ¿Sí lo conocen? No. Gregorio Pérez Barba. Cachis, hombre. Nada. Bueno, a ver si me sueño siquiera dentro de 20 años. Por esta insistencia que les hago. Bueno, este hombre dice, ahí en Estado, Derecho y Constitución y Derechos Humanos, un libro así de grueso, dice él que derechos humanos es el conjunto de instituciones y facultades que en cada momento histórico expresan las exigencias de justicia, libertad e igualdad. Expresan las exigencias de libertad, justicia e igualdad, y que deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel tanto nacional como internacional. ¿Sí? Que deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos tanto a nivel nacional como internacional. Entonces ahí tenemos exactamente los ámbitos en los cuales se mueven los derechos humanos, estatal, nacional o internacional, ahí lo tenemos. Bueno, en este caso yo mencionaba el origen histórico, allí donde empieza a mencionarse los derechos. Después damos un gran paso, siglo, fíjese, octavo antes de Cristo, octavo, Isaías. Damos un salto, pues hasta el siglo ¿qué? Siglo XV. Probablemente siglo XII, siglo XII, 13, 12, 13, 1215, ¿qué hay? Nacho, ¿Qué hay? 1215. Me dirán por muchas cosas. A ver, ¿qué hay? Vamos. Documento mundial, hombre. ¿Le suena Juan sin tierra? ¿No le suena? Juan sin tierra. Carta Magna Libertatum. Ahí es
ya oficialmente el primer documento que aparece en la historia donde se establecen ciertos derechos frente a los varones, frente a los dueños, frente a los amos, ¿sí? De Paz y Tierra, 1215. De ahí ya vienen unos pensadores que van a tener tanta resonancia, como son, en este caso, John Locke, ¿sí lo conocen o no? Vamos, es jurista también, y es, a mi modo de ver, casi el iniciador del constitucionalismo, John Locke. Tiene ensayos sobre el gobierno civil, tiene tratados sobre la tolerancia, en fin. Y este de pensamiento fue individualista, y por lo tanto, casi, padre del liberalismo. Entonces, su pensamiento, fíjese, tuvo una influencia tremenda. Él está 1632, 1704, vive en ese lapso, 1632, 1704. Sus ideas, ¿dónde van a cuajar? Van a cuajar exactamente en Inglaterra, 1628, ahí cuaja en Inglaterra, ¿sí? Él es inglés, por supuesto, él es inglés. 1628 con la Petition of Rights, la petición de derechos. Ahí se menciona personales y patrimoniales, allí en la Petition of Rights. Después tendrá una resonancia en otro documento que será de 1679, el Bill of Rights. ¿Sí? Perdón, habeas corpus. Es el otro, me adelanté, de Estados Unidos. Habeas corpus de 1679. Ahí exactamente es lo que tenemos en el artículo, a ver, ¿a qué suena ese habeas corpus? ¿Qué artículo tenemos de la Constitución? ¿Qué artículo? El 14, si la tienen por ahí, véanlo. Nadie puede ser detenido sin ningún mandato judicial. El habeas corpus, fíjese, tristemente desapareció de una nación muy importante. ¿De quién? A ver, deben saber. Lo derogó Estados Unidos, el habeas corpus lo derogó. ¿Con qué fin? Ahí tienen todos los indocumentados, todos los migrantes, ahí tienen. No hay necesidad de que haya un antecedente para poderlos detener. Lo derogó, lo quitó Estados Unidos de su legislación hace unos 2 años, habeas corpus. Y ahí mismo en Inglaterra tenemos en 1689 la Declaración de Derechos, allí, que resume en todo caso lo del habeas corpus y la Petition of Rights, lo resume. De ahí fíjese que estamos en 1689, siglo más tarde, ahí tenemos a la Revolución Francesa. Ahí la tenemos. Que es exactamente la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que no fueron unos derechos de alcance universal y filosófico, sino más bien derechos del hombre frente al Estado. La Declaración de la Revolución Francesa de 1789. Pero sin embargo, ya jurídicamente hablando y en el ámbito internacional, sí es la pauta, es el origen de otra visión de los derechos del hombre. Y es otra visión, que tiene ya esa perspectiva de alcance universal. Y fue la base para que se hablara ya en Europa de los derechos humanos. La Declaración de 1789, el culmen de la Revolución Francesa. Viene, ya fíjese, ideas, repito, de John Locke, ahí se queda en Inglaterra, pero me adelanté por la fecha de 1689, me adelanté, pero antes de ello, fíjense, las ideas de Inglaterra, de John Locke, pasan a Estados Unidos. Y ahí tenemos la Declaración de Independencia de 1776. Ahí la tenemos, que también es una declaración con base individualista y liberal,
1776, Declaración de Virginia de Independencia de Estados Unidos. ¿Y allí qué hay, fíjense? ¿Allí qué hay? En los primeros allí considerandos y primeros artículos, ¿qué se menciona? Todos nacemos libres e iguales. Ahí está la cuestión. Y en Francia lo mismo, la Declaración Francesa, nacemos iguales, libres e iguales. Fíjense qué necesidad de esta calificación y de este estándar universal, que seamos iguales. Y sin embargo, se marcan más las diferencias que las identidades. ¿O sí o no? ¿Qué dicen al respecto? A ver, ¿qué dicen de esto? ¿Qué dice usted?